El número 15, que es Wilder Ruiz, que lo conoces tú también mucho, ha tengo estado entendido aquí que también ha estado. Es el número 22, que es José Pareja, que es un muchacho joven, abogado, de 25 años, creo que es el candidato más joven, pero muy bien preparado. Lo conozco de hace años, es hijo de Carlos Pareja, nieto de Pareja Pasoldán, de José Pareja Pasoldán, que es un gran historiador, como sabes. Y un estupendo muchacho, digamos, que tiene poca experiencia o nula experiencia política, pero mucho sentido común, que es lo que falta normalmente en la política. No recuerdo, caray, cómo no he traído la lista completa. Tengo otros nombres, pero no recuerdo sus números. Por ejemplo, Juan José Martans, que es también abogado, una magnífica persona. Estoy hablando solo de los candidatos al Congreso de la República. Patricia Mormontoy, que es una chica policía en retiro, que se fue un poco por asqueada de las cosas que vio y que no quería contaminarse, ¿no? Y compartir. Ahí se me olvidan varios. ¿Por qué salió Sergio Tapia? Mira, gracias por la pregunta. Por supuesto, no fue como consecuencia de la calumnia y de la difamación que le hicieron desde un periódico nacional, La República, que además es de las difamaciones más grotescas que yo he visto en mi vida, en varias primeras planas, llamándolo, entre otras cosas, pronazi, y usando una fotografía de él disfrazado de Hitler. Pero da la casualidad de que yo estuve en el mismo colegio, en el Marista de San Isidro, con Sergio Tapia, él es un poco mayor que yo, y recuerdo como si fuera ayer esa representación burlona, o sea, una burla de Hitler que hizo Sergio Tapia, y que la hizo ante todos los alumnos del colegio y todos los padres de familia, y nos hizo reír a carcajadas esa representación. La usaron, esa fotografía de un disfraz que él se hizo para hacer reír a todos y burlarse de Hitler, la usó este periódico para, como prueba de que era un hombre que tenía ideas cercanas a Hitler. Así que... Como que es un fascista. Sí, y además le dijeron también fascista. Pero él lo acusaban, ha defendido a varios sí, en efecto, militares acusados de violar los derechos humanos en la Argentina, los ha defendido legalmente. No, pero en Argentina no, aquí. Aquí también. No. Aquí, solo aquí, no tengo entendido. Lo que pasa es que su capacidad como abogado ha trascendido fronteras, eso sí te lo puedo asegurar. Pero Sergio Tapia no le falta razón cuando dice que cuando un abogado defiende a una persona, la defiende porque toda persona tiene derecho a ser defendido en un juicio. Y claro, lo que pasa es que en el Perú hay un prejuicio o un estilo por el cual una persona que es acusada y que sobre un determinado delito, y algunos o muchos medios de comunicación dan por sentado de que en efecto se trata es culpable, ya no se presume la inocencia, se presume la culpabilidad, y eso es anticonstitucional. Y por otro lado, incluso una persona que hubiese cometido un delito necesita también un abogado, no para en todo caso exonerarlo de la culpa, pero para procurar que la sanción tampoco sea desmedida respecto de la culpa. Entonces, él ha actuado siempre de muy buena fe. Y como lo conozco además de muchos años y conozco de su sinceridad y de su valía personal y profesional, también se le dijo que había hecho los decretos legislativos estos que propicié mientras era de ministro de Defensa, cosa que también no es verdad. Pero en fin, pero salió por otra razón, que no puedo comentarle al público, no quiero comentarle al público, pero que no significa ningún demérito para Sergio Tapia, sino una razón de que convenía pedirle ese sacrificio por algo que él no tiene la culpa, pero que efectivamente se daba, y en política a veces hay que asumir sacrificios personales y pedirlos a otras personas. En los últimos días la campaña se ha tornado un poco gaseosa y además sí, la gente joven diría pastrula.
Sí. ¿no? Entonces se acusó, porque sacó una foto de Alejandro Toledo tomada en una fiesta pública, en una fiesta abierta, más que pública, abierta, con uno de los Sánchez Paredes que era criador de caballos. Y me han dicho a mí que después sacaron también una foto mía. Cuando respondían, los de Perú posible, ¿no? Cuando respondían diciendo que en estas fiestas, en estas ocasiones, lo hizo Carlos Bruce, ¿no? Sí, pero lo claro. hizo, yo lo hice. Sí, sí, incluso dijo, yo no tengo duda de que Rafael Rey nos ha metido en esto. Sí, claro. Exactamente. También publicaron una fotografía donde estás tú con el mismo señor Sánchez Paredes en ese mismo sitio. No es exacto. En el mismo sitio sí era en Mamacona. Era en uno de los concursos del caballo peruano de paso, a los que yo asisto todos los años que puedo. Y yo me habían dado el honor de condecorar a uno de los caballos. Detrás del caballo que yo estoy condecorando, con el jinete, estaba uno de los Sánchez Paredes con otro caballo que también le correspondía un premio, pero no soy el que lo está condecorando a él. Pero yo sí creo, por ejemplo, que eso, no dudo de que todos los partidos tienen que tener mucho cuidado de que no se infiltre el narcotráfico, de que hay que ser, y que la prensa hace bien en profundizar o tratar de investigar a ver si descubre algún tipo de financiamiento de algo que tenga que ver con el narcotráfico. Pero efectivamente, el echarle la culpa a un político por el hecho de aparecer en una fotografía con alguien, ya sea condenado posteriormente o sospechoso de determinado delito, evidentemente no lo hace cómplice necesariamente del mismo delito, eso hay que decirlo. Yo tengo muy mal concepto de Toledo, pero no puedo dejar de ser justo cuando observo que se hacen aseveraciones que no están probadas, mejor dicho, sobre la base de eso no se pueden sacar conclusiones, eso es verdad. ¿Por qué tienes tan mal concepto de Alejandro Toledo? Sí, porque yo creo que es un hombre que, mira, empezaré por decir lo siguiente. Como congresista, yo era congresista en la época, entre el 2001 y el 2006, durante su gobierno, yo apoyé con mi voto una serie de iniciativas del gobierno de Toledo, incluso, y lo ayudé, incluso mejor que muchos de su propia bancada que no tenían ni criterio y que parecían personas de oposición radical. Algunos de los cuales, por cierto, los vuelve a llevar al Congreso. Ya los he visto en la lista de congresistas, de postulantes al Congreso por Toledo. Parece que no aprende, pero en fin, parece que solo le preocupan los votos. Pero eso no quita que yo haya visto en el gobierno de Toledo y lo recuerde, el público a veces no recuerda las cosas. Permíteme mostrarte solo unos cuantos titulares de varios medios de comunicación, de Correo, a ver si estamos de Correo, de Expreso, otro de Correo, de Liberación y finalmente La Razón. Permíteme mostrarlo porque es una gráfica muy representativa. Toledo tenía 55% al mes de haber entrado al gobierno, el 2001. Exactamente un año después, ya estaba en 11%. Y lo que reflejan los periódicos, toda la prensa nacional, radial, televisiva y escrita durante los años de Toledo, fue que desde el primer momento un escándalo detrás de otro, originados por él, por su entorno familiar más cercano, por su esposa o por sus sobrinísimos, o por escándalos de corrupción o de otro tipo generados por personas de su partido que él las había colocado en los distintos puestos. Entonces, realmente yo no quiero para el país un gobierno igual, no lo quiero. Entonces además investigué personalmente el tema del fraude de las firmas falsas y lo demostré. Que después el delito haya prescrito, eso es otra cosa, pero que estuvo demostrado y que a punta de hacer obstáculos para que en el Poder Judicial, como siempre ocurre, se demoren las cosas, consiguió que transcurriera el tiempo necesario para que el delito prescribiera, porque consiguieron declarar que los planillones de firmas para la inscripción de los partidos no eran documentos públicos sino privados y por tanto era solo falsificación de documentos privados, que está penado con mucho menos años que los de los públicos. Alan García también fue acusado y sus delitos o los delitos por los que lo acusaron, para ser
más correcta, prescribieron. Sí. O sea, llegaron a prescribir y prescribieron. Y luego tú colaboraste con el segundo gobierno de Alan García y tu sensación, lo hemos conversado, te he entrevistado un par de veces sobre el tema, fue que Alan García había realmente cambiado. Sí. ¿Por qué no le puedes dar el beneficio de la duda a Alejandro Toledo? El mismo beneficio que le diste a Alan García. Sí. Bueno, primero que a mí me consta el cambio de Alan García y creo que en efecto fue muy sincero cuando me dijo lo que pensaba hacer y ahora al final de su gobierno yo puedo y creo que cualquier persona sensata dice no, en efecto, Alan García piensa pero hoy antes sí. de tú tuviste que hacer un esfuerzo después y recomponer lo que habías dicho de pero él, Alan García porque fuiste sumamente agresivo con él y votar por él. Tú votaste por él en el 2006, en la segunda vuelta. Claro, y lo dije antes públicamente, porque el competidor era Humala. Claro, porque el competidor era Humala y le diste el beneficio de la duda. Mi pregunta es, ¿por qué no se lo puedes dar a Alejandro Toledo? Yo se lo doy, pero con Alejandro Toledo he tenido demasiadas experiencias personales. Y entonces no le creo, simplemente.